Hoy me gustaría compartir con todos vosotros acerca de el maravilloso poder de Dios. En estos tiempos de pandemia hay una pregunta que flota en el aire. ¿Por qué Dios no termina ya con el sufrimiento y con el dolor que está produciendo esta pandemia? Y tenemos respuestas teológicas, tenemos respuestas bíblicas. Por ejemplo, recientemente se han publicado 2 libros que son gratuitos, que están disponibles en Internet y que presentan precisamente este tema, estas respuestas bíblicas. Uno lo ha escrito John Lennox, ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? John Lennox, doctor en matemáticas por la Universidad de Oxford, un gran apologista. Y el otro gran apologista, un gran teólogo y escritor, John Piper, que ha escrito el libro Coronavirus y Cristo. Yo creo que tanto Lennox como Piper dan una respuesta bíblica, una respuesta teológica a esta pregunta, pero en el fondo es posible que algunas personas todavía puedan sentir algo de dudas acerca del poder de Dios. Incluso creyentes que aman a Dios y que saben que es un Dios todopoderoso, necesitamos de vez en cuando reconocer y renovar nuestra visión acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y yo no soy nadie para defender a Dios. Dios se defiende a sí mismo y se defiende solo. Pero sí me gustaría que lo que vamos a compartir en esta mañana pudiera servir para alentar nuestro corazón, para renovar nuestra visión, para fortalecer nuestro conocimiento acerca de la belleza, la majestad de nuestro Dios. Y para eso vamos a leer en el libro de Daniel. Y vamos a ir, si os podéis ir ahora al capítulo 3 de Daniel, vamos a leer los versículos 3 al 13. Hace poco estuve predicando también acerca sobre Daniel y solamente recordaros lo que era el contexto histórico de este libro. Daniel es uno de los deportados que van desde Israel hasta Babilonia, deportados una vez que Nabucodonosor conquista Israel. Durante 10 años mantuvo una guerra Nabucodonosor con Israel y más o menos acerca del año 587 es que cae Jerusalén. Israel es derrotado, Sedecías, que es el rey de Israel, es llevado cautivo también a Babilonia, le sacan los ojos, matan a sus hijos y él termina muriendo allí en Babilonia. De modo que muchos judíos fueron deportados y llevados desde lo que era Tierra Santa, Palestina, Israel, a otras regiones alrededor del imperio babilónico. Y Daniel, junto con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, pues forman parte de ese grupo que van a ir desde Israel hasta Babilonia. Israel desaparece como nación, más o menos había durado unos 600 años desde que Josué conquistó la tierra prometida, y el templo de Salomón, esa obra de arte magnífica, que era también el símbolo del orgullo del pueblo, de la identidad del pueblo judío, es completamente destruido. De modo que tenemos a Daniel en Babilonia, el pueblo de Israel en Babilonia, que ha sido vencido, que ha sido derrotado, que ha sido desarraigado, que ha sido humillado, y ese pueblo se hace algunas preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no termina ya con esta tragedia, con este dolor? ¿De verdad gobierna Dios la historia? Y para responder a esas preguntas, Daniel escribe su libro. Y lo que vemos en este libro es, en el capítulo 1, vemos cómo el poder de Dios se manifiesta dando a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego más inteligencia, más capacidad que el resto de magos y astrólogos de Babilonia, a pesar de que estaban comiendo peor. Pero Daniel propuso en su corazón que no iba a contaminarse con la comida del rey. En el capítulo 2 vemos cómo Dios manifiesta su poder revelando los sueños del emperador, de Nabucodonosor, que no se fiaba de sus magos y de sus astrólogos y les dice: mira,
tenéis que revelarme, decirme cuál ha sido el sueño antes de darme la interpretación. Y los magos le dicen al rey, es imposible lo que nos estás pidiendo. De hecho, cuando Nabucodonosor trae delante de sí a Daniel, también Daniel le dice lo mismo, lo que pides es imposible, pero en el capítulo 2, versículo 28 dice, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Hay un Dios en los cielos que hace posible lo imposible. Hay un Dios en los cielos que es real y que conoce los tiempos. Y por eso es que Daniel, cuando recibe la interpretación del sueño, escribe unos versículos preciosos. A mí siempre me han llegado muy profundo estos versículos. Dice en Daniel 2:20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Ese era el Dios de Daniel, un Dios que tiene poder, cuyo poder y sabiduría son inagotables, un Dios que gobierna los tiempos, un Dios que pone y quita reyes, un Dios que conoce lo desconocido, lo que está en tinieblas. Para Él todo está a la luz. En el capítulo 1 vemos al Dios Todopoderoso protegiendo y prosperando a sus hijos que están en un momento triste, en un momento trágico, en un momento de derrota, como ya hemos comentado. En el capítulo 2 vemos a el mismo Dios, al Dios Todopoderoso que hace posible lo imposible. Y en el capítulo 3, que es el que hoy vamos a considerar, Nabucodonosor hace una estatua de oro de 30 metros de altura y 3 metros de ancho. Imaginaros qué impresionante tenía que ser esa estatua, más o menos como un edificio de 10 pisos de altura, ¿no? Y para la dedicación, él pide que todos los gobernantes, todos los oficiales, el personal que él tiene en su reino, que vengan para celebrar esa dedicación de su estatua, de modo que en un momento concreto la música, cuando sonara toda la música, pues todos sus súbditos iban a tener que arrodillarse delante de aquella estatua. Y quien no se inclinase sería quemado en un horno de fuego. De modo que todos sus súbditos, todos sus gobernantes, todos sus funcionarios, todos se inclinan, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Así que el rey les hace llamar. Y lo que vamos a leer ahora es justo el encuentro entre Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a empezar a leer en el versículo 13. Entonces Nabucodonosor, irritado sobremanera, hizo venir a Sadrach, Mesach y Abednego. En cuanto los trajeron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no dan culto a mis dioses ni adoran la estatua de oro erigida por mí? ¿Están ahora dispuestos, en cuanto oigan el sonido de los cuernos, flautas, cítaras, liras, arpas y zampoñas y demás instrumentos musicales, a postrarse para adorar la estatua que he mandado erigir? Lo digo porque si no lo adoran, serán arrojados al instante al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios será capaz de librarlos de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: de ese asunto no tenemos nada que responder. Si el Dios a quien adoramos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano, seguro que nos librará, majestad. Pero, aunque no lo hiciera, puedes estar seguro de algo, majestad, que no daremos culto a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, henchido en cólera y con el rostro demudado por la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, ordenó que encendiesen el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, que los soldados más fornidos maniatasen a Sadrach, Mesach y Abednego y que los arrojasen al horno ardiente.
Estos 3 hombres, una vez maniatados, fueron arrojados en medio del horno ardiente con la ropa que llevaban puesta, túnicas, turbantes, mantos y demás vestimenta. Como la orden del rey había sido tan apremiante y el horno estaba al rojo vivo, las llamaradas abrasaron a los hombres que habían llevado a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, caían maniatados en medio del horno. Entonces, el rey Nabucodonosor se quedó pasmado, se levantó de golpe y preguntó a sus consejeros: ¿No hemos arrojado a las llamas a 3 hombres maniatados? Le respondieron: cierto, majestad. El rey insistió: pues yo estoy viendo 4 hombres que pasean desatados en medio del fuego sin quemarse, y el cuarto tiene todo el aspecto de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se arrimó más a la boca del horno ardiente y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Los sátrapas, prefectos, gobernantes y consejeros del rey se acercaron a examinar a aquellos hombres. Las llamas no habían tocado sus cuerpos ni les habían chamuscado los cabellos. Seguían con las túnicas intactas y ni siquiera olían a humo. Nabucodonosor exclamó: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel para liberar a sus siervos. Ellos, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron sus cuerpos a la muerte antes que dar culto y adorar a otros dioses fuera del suyo. Ordenó pues que toda persona del pueblo, nación o lengua que sea, que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea cortado en pedazos y su casa convertida en basurero, pues no existe otro Dios capaz de salvar como este. Después el rey encomendó cargos de gobierno a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hay 2 principios que podemos ver en este capítulo y que son los 2 principios que me gustaría compartir con vosotros esta mañana. El primero es: el poder de Dios suele manifestarse con más fuerza en momentos de crisis. Y el segundo: el poder de Dios es el mismo, nos dé o no nos dé lo que le pidamos. Vamos con el primero. Dios manifiesta su poder en momentos de gran crisis. Y eso lo encontramos en la Biblia. Cuando vamos leyendo la palabra de Dios y vemos bien las historias que hay en la palabra de Dios, pues encontramos este principio que se repite vez tras vez. Por ejemplo, la historia de José. José es vendido como esclavo por sus hermanos. Cuando llega a Egipto, allí en Egipto, es metido injustamente en la cárcel. Cuando está en la cárcel, incluso sus compañeros de cárcel no se acuerdan de él en el momento que podían acordarse. Y cuando lleva allí tiempo y está posiblemente en uno de sus momentos más bajos, es cuando, ¿qué hace Dios? Dios le revela el sueño del faraón y en un solo día pasa del punto más bajo de su existencia a estar como el primer ministro junto al faraón en Egipto. Pero vemos cómo actúa Dios en un momento de grave dificultad para José. La historia de Job, todos recordamos la historia de Job. Mueren sus hijos, pierde todo lo que tiene, su mujer le critica, sus amigos vienen a condenarle y él realmente se siente hundido hasta un punto que él quiere morirse y está maldiciendo el día en que nació. Pero es justo en ese momento cuando desde el torbellino Dios se le manifiesta, Dios se le revela y termina Job afirmando: con mis ojos te he visto, yo sé que mi Redentor vive. De modo que otra historia que parte de un momento trágico, de un momento dramático, la historia del Éxodo, el pueblo de Israel, esclavo, y no solamente esclavo, está siendo subyugado, totalmente oprimido por el faraón. Los niños varones que nacían según nacían eran asesinados. Y en ese momento tan difícil, de tanto dolor del pueblo de Israel, es cuando Dios envía a Moisés. Y con Moisés, la manifestación gloriosa de las plagas de Egipto, la manifestación gloriosa de cómo el mar es abierto, el pueblo de Israel pasa por el mar seco y allí también fallece y muere todas las tropas del faraón. ¿Qué es lo que hace Dios? También en la historia de Noemí, pues vemos a una mujer que
por causa de un hambre, de una situación realmente crítica. Tiene que salir de su tierra, emigrar, y cuando ha emigrado ella va allí con su esposo, con sus hijos, fallece su esposo, a los pocos meses fallecen sus hijos y se queda sin nada y tiene que volver a su pueblo y vuelve como una mujer completamente derrotada. De hecho, cuando la felicitan las vecinas y compañeras, dicen: no me felicitéis porque vengo realmente destrozada, me fui llena, con las manos llenas y vengo con nada. Sí que es verdad que lo que Dios estaba haciendo era algo precioso, porque con ella trajo a Ruth, una mujer que llegó a formar parte del linaje de Jesús. De modo que vemos como en cada una de estas situaciones críticas, situaciones de tragedia, Dios manifiesta su gracia y su poder de una forma maravillosa. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en este pasaje que hemos leído? Hasta ese momento, Sadrach, Mesach y Abednego no le iba mal, realmente les iba bastante bien. Había sido reconocida su inteligencia, su capacidad intelectual, y habían sido puestos en un lugar de preeminencia dentro de todos los alumnos, todos los que estaban formando parte de ese séquito del rey. Poco después habían sido colocados ya en posiciones de gobierno gracias a que Daniel les había colocado allí, de modo que esa relación con Daniel les había favorecido. Pero ahora están en un momento en que tienen que tomar una decisión clave, una decisión que es de vida o de muerte, porque delante de sí tienen una amenaza, la amenaza más grande que habían tenido que afrontar en ningún momento de su vida. Y es sorprendente la arrogancia de Nabucodonosor, la forma en la cual él se presenta, la forma en la cual él hace todas estas cosas, ¿no? De hecho, los funcionarios sabían que Faraón era arrogante, y por eso cuando acusan a Sadrach, Mesach y Abednego, lo que le dicen es que esos no están obedeciendo tu ley, ni están obedeciendo ni postrándose ante tu imagen, y no te están respetando a ti tampoco, no te tienen respeto, ¿no? Fijaros la arrogancia del faraón, de Nabucodonosor, que él mismo se atreve a decir en el versículo 15, ¿qué Dios os puede librar de mis manos? Nabucodonosor se sentía un Dios y por eso pide adoración a su imagen y organiza esa gran ceremonia con música, con fuego, a bombo y platillo. Él era el único que no se iba a arrodillar delante de esa imagen porque él estaba por encima de todos los demás. ¿Sabéis que la arrogancia ciega impide que veamos la realidad? La arrogancia, la soberbia, tiene muchas caras. Aquellos que están en el poder y que tienen la capacidad de hacer un monumento de 30 metros de altura, pues lo hacen y obligan a que todo el mundo les rinda homenajes. Pero los pobres también pueden ser arrogantes. Toda persona puede ser arrogante, toda persona tiene sus ídolos y crea sus ídolos y espera que todos de alguna forma respetemos esos ídolos. Y la arrogancia, cada vez que dejamos que llene nuestro corazón, lo que hace es cegarnos. Cuando somos arrogantes, llegamos a decir frases como esta, que es tan común: yo hago con mi vida lo que quiero. Una frase bastante frecuente que podemos escuchar hoy a cualquier persona. No hace falta ser el hombre más rico del mundo ni el que más poder tiene. No, cualquier persona dice: yo hago con mi vida lo que quiero. Pero fijaros que la misma frase tiene trampa, porque dice: yo hago con mi vida. Pero ¿realmente esa vida es tuya? ¿Te la diste tú a ti mismo? ¿Tienes tu capacidad de mantenerla? Bueno, pues realmente no. Es decir, que cuando somos arrogantes, normalmente nos cegamos a la realidad. Y Nabucodonosor estaba cegado por el orgullo, cegado por la arrogancia. Solo veía su ídolo, su música, su horno, su prestigio. Y delante de ese hombre cegado estaban Sadrach, Mesach y Abednego a punto de perder la vida. Pero es curioso que no se defienden. No se defienden, no argumentan con el rey. Podrían haberlo hecho. Yo, en su posición, posiblemente yo sí que hubiera argumentado. Yo hubiera dicho: bueno, fíjate el buen trabajo que estamos realizando como gobernantes. Fíjate que
estos que nos están acusando realmente lo están haciendo por envidia. Fíjate, le hubiera dicho a Nabucodonosor que somos amigos de Daniel, que fue quien te reveló a ti aquel sueño al quien tú aprecias tanto. Incluso, probablemente yo le hubiera recordado a Nabucodonosor sus propias palabras, las que encontramos en el capítulo 2, versículo 47. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Pero lo que vemos es que Sadrach, Mesach y Abednego lo que dicen es en el versículo 16, 3:16, no hace falta que nos defendamos. No hace falta que nos defendamos. ¿Por qué responden así? Os voy a dar varias posibilidades. Primero, porque tenían quien les defendiera, el Dios Todopoderoso. Segundo, porque sabían que sus vidas estaban en las manos de Dios, no estaban en manos del rey, no estaban en manos del fuego, no estaban en manos de aquel peligro, de aquella amenaza, sus vidas solo estaban en las manos de Dios. Tercero, porque ya habían visto a Dios actuar con poder, sabían cómo era su Dios y las grandes maravillas que hacía. Y por último, porque en algún momento de sus vidas habían decidido confiar en ese Dios, confiar en Él, pasara lo que pasara. Y viene a mi mente una canción que cantábamos hace algunos años, que decía lo siguiente: a veces he andado sin nadie a mi lado, a veces he sentido soledad. Entonces me doy cuenta que Jesús nunca se ausenta, conmigo está y me da serenidad. Pase lo que pase, sea lo que sea, en Dios yo he creído, creyendo seguiré. Pase lo que pase, sea lo que sea, en su palabra siempre confiaré. Doy gracias por los montes y gracias por los valles y por pruebas que tenga yo que padecer. Si no hubiera problemas, tampoco habría victorias y no sabría lo que Dios podría hacer. ¿Os acordáis de la música, no? Pase lo que pase, sea lo que sea, en Dios yo he creído, creyendo seguiré. No voy a seguir cantando, pero sí que quiero que recordemos esta decisión que ellos tomaron, porque es una decisión clave a la hora de afrontar momentos clave. El segundo principio que encontramos en este pasaje es que el poder de Dios es el mismo, nos dé o no nos dé lo que le pidamos. Y es preciosa la respuesta que dan Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor. Dice en el versículo 17, si el Dios a quien adoramos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano, seguro que nos librará, majestad. Pero aunque no lo hiciera, puedes estar seguro, majestad, que no daremos culto a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has erigido. Hace muchos años recuerdo que fuimos a Pinos Reales para celebrar unos bautismos. Y el viernes por la noche estaba lloviendo, el día previo a los bautismos. Y recuerdo que tuvimos un tiempo de oración y un hermano, que ya no está con nosotros, ya está con el Señor, Rafael Bustos, oró de la siguiente forma, más o menos, dijo lo siguiente: Señor, tú puedes quitar las nubes y que mañana salga el sol. Eso es lo que te pedimos. Pero si no lo haces, igualmente te reconocemos como Señor y Dios Todopoderoso. Rafael, la verdad es que era un hombre de Dios, amaba la palabra de Dios. Siempre pedía que cantásemos la canción favorita al cruzar los valles. Y para Rafael estaba claro que aunque Dios no respondiera a las oraciones de acuerdo a lo que él estaba deseando, o incluso de acuerdo a la necesidad, Dios seguía siendo el mismo. Su poder no tenía ninguna mancha y podíamos seguir confiando en ese Dios. Por cierto, el sábado brilló el sol y pudimos hacer los bautismos sin problemas. Pues Rafael Bustos, Sadrach, Mesach, Abednego, para ellos el poder de Dios no dependía de que le diera lo que le pedían. Y creo que es importante que tengamos claro un concepto de Dios de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Jesucristo nos enseñó. Porque hay muchas personas que el concepto que tienen de Dios parece que lo han sacado más del cuento de Aladino, que de la Biblia. Es
más parecido al genio de la lámpara de Aladín que a la Biblia, ¿no? Un Dios, que en este caso sería un genio, que tú controlas todo, ¿no? Si recordáis cómo era la historia de Aladino, ¿no? Pues al final tú conduces, tú decides y el genio hace todo lo que tú quieres, ¿no? Controlas el proceso porque sabes cómo hacer que aparezca o no aparezca el genio. Puedes frotar o no frotar la lámpara, ¿no? Controlas también el tiempo porque tú decides cuando él aparece o no aparece, de modo que aparece a tu propio deseo cuando tú quieres. Controlas también la operación porque le pidas lo que le pidas, él lo va a hacer. Y es curioso que el genio hace lo que le piden independientemente de que sea bueno o sea malo, con lo cual, de alguna forma, el genio se hace cómplice también de tus maldades. De modo que en el genio de Aladín todo está bajo tu control. Tú llevas el volante, tú conduces, tus deseos son órdenes. Y algunos confunden ese genio de Aladín con el Dios que encontramos en la Biblia. Y es una pena que haya creyentes que tengan ese concepto de Dios porque no se han acercado con profundidad y con honestidad a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo es el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cómo es el Dios de la Biblia? ¿Cómo es el Dios de Pablo? Pues hay una definición, una descripción que hace Pablo en Romanos que me gustaría compartir con vosotros. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El concepto de Dios que tenemos marca completamente lo que pensamos cuando llegan situaciones como estas, en las cuales somos afligidos por una tragedia, por una pandemia, por cualquier situación donde nos hacemos preguntas que todo ser humano tiene que hacerse, pero ahí está claro que si tenemos un concepto de Dios equivocado, probablemente también tengamos respuestas que demos equivocados. Y no es fácil tener un concepto de Dios correcto, porque Dios es misterioso. Dios es absolutamente otro. Por más que nosotros queramos entender a Dios, somos incapaces de poder entenderlo. Siguiendo la comparación que hace Pablo acerca de la relación entre nosotros y Dios. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. ¿Cómo puede el barro entender al alfarero? Los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos, mucho más altos, dice el profeta Isaías, que nuestros pensamientos. Por lo tanto, solo podemos hacer un acercamiento a cómo es Dios, y tenemos que hacerlo únicamente a través de lo que encontramos en las Escrituras y, por supuesto, y por encima de todo, a través de lo que vemos en Jesucristo. De hecho, cuando leemos en Hebreos, lo deja muy claro, que Jesucristo es la última revelación de Dios y que todo nuestro conocimiento que tenemos acerca de Dios debe pasar por ese filtro, por las gafas de lo que vemos en los evangelios y en Jesús. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El poder de Dios no cambia. El poder de Dios ya ha sido manifestado muchas veces, de muchas maneras, como acabamos de leer. Pero me pregunto, Dios no cambia, ¿cambiamos nosotros cuando no nos da lo que nos gustaría, lo que pedimos, lo que creemos que es una necesidad? Desgraciadamente hay muchas personas que sí, hay muchas personas que siguen a Jesús solo por interés, y cuando Jesús no les funciona, cuando Jesús no les da lo que ellos creen que necesitan y que es importante, pues entonces le abandonan. Cuando Jesús no se comporta como el genio de Aladín, le abandonan.
Espero que tú no seas uno de ellos. Porque todos sabemos cómo termina esta historia, ¿no? ¿Recordáis cómo termina esta historia? Dios libra a Sadrach, Dios libra a Mesac, a Abednego del fuego, y Nabucodonosor termina diciendo en el versículo 28, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para liberar a sus siervos. Ellos confiaron en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron sus cuerpos a la muerte antes que dar culto y adorar a otro Dios fuera del suyo. Si seguimos leyendo el libro de Daniel, nos damos cuenta que el rey Nabucodonosor siguió igual. Es decir, una vez más reconoce que Dios, Yahvé, es el único Dios y el Dios todopoderoso, pero sin embargo sigue manteniendo el resto de sus dioses. Es como si él hubiera cogido a Yahvé, a Jehová, y lo hubiera puesto dentro de la lista de favoritos, de dioses favoritos, hubiera colocado a Dios el primero, pero realmente en ningún momento le había puesto como el único Dios. Y esa es una diferencia muy importante, porque Dios lo que espera de nosotros es que le reconozcamos como el único Dios. Y eso es una señal de que todavía, a pesar de todo, Nabucodonosor se mantenía en su arrogancia. Y hay que leer el capítulo 4 para darnos cuenta de las consecuencias de esa arrogancia. ¿Qué es lo que le pasa? Pues lo que le pasa es que está 7 años loco, con una locura, comiendo como una bestia, como un animal, la hierba del campo y completamente alejado, sin razón, perdió la razón, hasta que se da cuenta de su situación y clama a Dios. Y la verdad es que, mirando la arrogancia de Nabucodonosor y viendo todas las oportunidades que Dios le dio, pues me pregunto, ¿cuántas señales necesita un arrogante para rendirse delante de Dios? A pesar de todas las oportunidades que él recibió, ¿cuántas más necesita? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué sigue con ese corazón duro? Realmente no cambia hasta que llega el momento en el que es humillado completamente. Por decirlo de alguna forma, Nabucodonosor durante varios años de su vida llegó a reconocer a Dios como el Dios más importante, pero en ningún momento llegó a renunciar al resto de sus dioses. Y ahí está la clave, reconocer o renunciar. Y es posible que haya personas que estén ahora viéndome y que reconozcan a Jesús, reconozcan la grandeza de Dios, reconozcan el poder de Dios manifestado a lo largo de la historia, pero no han renunciado todavía al resto de sus ídolos, al resto de sus dioses. Y mientras sigan así, estarán perdiéndose lo mejor de lo que Dios quiere para ellos, que es vida abundante y que es la vida eterna. Pues termino. En este pasaje hemos visto que Dios manifiesta su poder en momentos de crisis, y de forma muy especial lo hace en esos momentos de crisis. Que también hemos visto que el poder de Dios es el mismo, nos dé o no nos dé lo que le pedimos. Y ese poder de Dios se manifiesta cada día, cuando sale el sol por la mañana, cuando cae la lluvia en la tierra, cuando Jesús se encarnó y habitó entre nosotros, cuando la tierra tembló el día que él estaba en la cruz y dijo, consumado es, cuando la piedra fue movida y salió de la tumba y resucitó. Yo realmente no necesito más señales y prodigios para creer que mi Dios es el Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para él. Y me gustaría que terminara ya, claro que me gustaría que terminara ya con el dolor que estamos sufriendo. Pero también os digo que Dios sabe lo mejor. También os digo que Él sabe cuándo es el tiempo, cuándo es el momento. También os digo que Dios sabe lo que está haciendo, porque estoy seguro que Él está haciendo grandes cosas que ahora no vemos, que a lo mejor nunca llegaremos a entender o a ver, pero Dios está manifestando su gloria hoy en día. Así que termino diciendo, a Él, a nuestro Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.